This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde ofrecemos un análisis profundo y sin adornos del comportamiento criminal de Israel y los esfuerzos que realiza para influir en los políticos y la opinión pública mundial. En el programa de hoy explicaremos por qué la guerra civil entre el ejército sudanés y las llamadas fuerzas de apoyo rápido en Sudán es relevante para la lucha de liberación de Palestina. En nuestro primer informe, Latifa Abu Shakra examina los antecedentes de este sangriento conflicto y por qué es importante para Israel y su aliado estratégico clave, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo está conectado el genocidio en Sudán con Palestina? Esa es la pregunta que muchos se han hecho desde que comenzó una oleada de concienciación tras una brutal masacre en la ciudad sudanesa de Al-Fasher a finales de octubre. La guerra contra Sudán tiene vínculos indirectos con el régimen sionista a través de uno de sus aliados clave, los Emiratos Árabes Unidos. Sudán ha sido considerado durante mucho tiempo un enemigo del imperialismo occidental y del sionismo como parte de su llamada guerra contra el terror. Estados Unidos etiquetó a Sudán como un estado patrocinador del terrorismo debido a su estrecha relación con Irán y la resistencia palestina. Después de que su presidente, Omar al-Bashir, fuera derrocado en 2019, varias facciones de la nueva élite gobernante se unieron para normalizar las relaciones con la entidad sionista. La guerra actual se libra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, que es un poderoso grupo paramilitar en Sudán. Si bien tanto el ejército sudanés como las RSF son partidarios de la normalización con los sionistas, ese líder de las RSF, Mohammad Hamdan Dagalo, también conocido como Hemedti, quien ha servido como el principal proxy de Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Durante años, Hemedti ha ayudado a los Emiratos Árabes Unidos a sacar oro de contrabando de Sudán y a asegurar acuerdos de inversión emiratíes en el país. Si bien Hemedti comenzó a acumular riquezas bajo el expresidente Omar al-Bashir, el paramilitar de las RSF solía estar subordinado al gobierno sudanés. Sin embargo, ahora las RSF son simplemente un proxy de los Emiratos Árabes Unidos. Hemedti ha demostrado ser el socio más confiable de los Emiratos Árabes Unidos en el contrabando de oro y en la erradicación de los últimos vestigios del legado pro-palestino e islámico de Sudán. Se considera que el ejército sudanés es un remanente del gobierno de Omar al-Bashir. Incluso el general al-Burhan se vio obligado a ofrecer algunas palabras simbólicas contra la campaña genocida de Israel en Gaza. La guerra de los Emiratos Árabes Unidos contra Sudán no es solo por oro y otros recursos naturales, sino también por la consolidación de sus propios intereses regionales antiislámicos, que se entrelazan con los planes para la hegemonía sionista total y la erradicación del Islam en la región. Los sionistas no solo buscan controlar la tierra de la Palestina histórica, ni solo quieren un gran Israel, quieren la hegemonía regional total en toda Asia Occidental y el norte de África, destruyendo los estados que resisten su expansión. Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los principales actores que ayudan a que eso suceda. Es por eso que algunos han argumentado que el destino de Sudán es inseparable del de Palestina. Ambos son frentes en la lucha más amplia contra la dominación sionista e imperial. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zaim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spin Watch. Colaborador invitado de hoy es el periodista y productor británico-sudanés Ahmed Caballo. Ahmed es un ex periodista de Press TV y también fundó la plataforma de medios digitales panafricana African Stream. Bienvenido al programa. David, el intento sionista de fragmentar y desestabilizar Sudán es una táctica probada y comprobada de la estrategia imperialista, ¿no es así?
Bueno, lo es, pero tenemos que ver esto como el surgimiento de un poder sionista independiente, porque no es solo en interés de Estados Unidos. En algunas circunstancias se puede ver que no está en interés de Estados Unidos. Se trata de que los sionistas intentan proyectar poder por toda, como decía el reportaje, el norte de África, pero también por toda la costa este de África hasta Sudán, Somalia y de hecho otros países de la costa este de África, donde hay bases israelíes. Así que esto se trata de una proyección independiente del poder sionista y se trata de intentar asegurar que no pueda haber oposición al sionismo en esa región y en particular en relación con Sudán. Eso, por supuesto, tiene que ver con asegurarse de que Sudán nunca regrese a ser efectivamente parte del eje de la resistencia. Quiero decir, la forma en que las armas llegaban a Hamas y otros grupos de resistencia en Gaza era en parte a través de Sudán. Y por supuesto, la destrucción de Sudán es parte del proceso para asegurar que eso nunca pueda volver a suceder. Entonces, ¿sería justo decir que la entidad sionista es efectivamente un régimen imperialista? Se está convirtiendo en una potencia imperial y está emergiendo desde debajo del paraguas del imperialismo estadounidense. Yo diría que sí. Bien, de acuerdo. Bueno, Ahmed, ¿cuáles son tus pensamientos sobre cómo ha cambiado la postura política de Sudán hacia Israel desde la caída de Omar al-Bashir en 2019? It shifted dramatically, but I'd argue the shift came. Sí, cambió dramáticamente, pero yo argumentaría que el cambio se produjo más en 2015-2016, cuando también se alejó de Irán y del eje de la resistencia, y se acercó en ese momento al eje de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos en la guerra liderada por los saudíes en Yemen, cuando emplearon tanto al ejército sudanés como a las RSF para luchar en Yemen contra Ansarullah, y lo hicieron bajo la idea de que hacerlo sería parte de un acercamiento con Occidente, y permitiría que se levantara la designación de patrocinador estatal del terrorismo y ser aceptados de nuevo en el redil. Lo que Omar al-Bashir no se dio cuenta fue que en realidad ese fue solo el comienzo de su fin y que realmente no cambiaría el destino de Sudán para mejor. Bueno, David, sabemos que países cercanos como Libia y Somalia también se han visto envueltos en guerras civiles y fragmentación. Me pregunto qué podrían decir, pero ¿cómo se beneficia el régimen sionista de esa inestabilidad? Se trata de asegurar que no pueda haber oposición a la entidad sionista y también de la extracción y control de recursos. Así que, en Sudán, el intento de colapsar al país es parte de ese proceso. En Somalilandia, los sionistas han inventado efectivamente a Somalilandia como un estado e intentan socavar al país de Somalia. Así que eso también es parte de la estrategia allí. También quieren bases en esa región de África porque está muy cerca de Yemen. Se pueden disparar misiles desde allí contra Yemen mucho más fácilmente. Y por supuesto se trata de enfrentarse a Ansarullah y al resto del eje de la resistencia, pero en todo el norte de África, desde Marruecos en el oeste, pasando por Libia, Túnez, Argelia y de hecho hasta Egipto. Quieren controlar toda esa región y asegurarse de que no surjan amenazas de esa región. Por supuesto, el golpe de Estado en Egipto fue parte de ese proceso, así que esto tiene mucho que ver con la proyección de poder sionista. Y por supuesto, Estados Unidos está involucrado, muy involucrado en el golpe de Estado en Egipto, por ejemplo. Pero estamos viendo el surgimiento del sionismo de debajo del paraguas del poder estadounidense, creo. ¿Y cómo respondes a aquellos que son algo escépticos sobre los puntos que acabas de exponer? Bueno, mira, quiero decir, si lo miras de una manera, el argumento marxista tradicional es que la teoría marxista dice que el imperialismo está a cargo y que hay estados vasallos y potencias subimperiales y que no puede ser el caso de que exista cualquier otra forma de poder independiente. Esa es una visión que creo que se desarrolla a partir de una comprensión excesivamente teórica del marxismo. El marxismo se basa en comprensiones materiales del mundo. Se trata de decir que estas son nuestras teorías sobre cómo funciona el mundo. Tenemos que probar las teorías contra lo que está sucediendo en el mundo. Y una vez que pruebas esas teorías, se vuelve cada vez más imposible mantener la idea de que Estados Unidos es un poder incontestado. O de hecho, que Estados Unidos es capaz de ejercer sus propios intereses imperiales independientes, separados
de los sionistas. Bien, Ahmed, tanto las RSF como el ejército sudanés son pro-Israel y los líderes de ambos grupos se han reunido con políticos sionistas. Entonces, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos están respaldando específicamente a las RSF, en tu opinión? It's a good question. Yes. They were both part of the normalization. Es una buena pregunta, sí. Ambos fueron parte del acuerdo de normalización que ocurrió en 2020. Ambos fueron parte de los acuerdos de Abraham. Ambos aceptaron los acuerdos de Abraham. Sin embargo, ambos representan facciones diferentes que se oponen entre sí. Las RSF están obviamente alineadas con los Emiratos Árabes Unidos y el ejército sudanés está alineado con los hermanos musulmanes que son Qatar, Turquía. No son hermanos, pero Egipto y Arabia Saudí, estos son vistos como los adversarios de los Emiratos Árabes Unidos en la región. Así que apoyando a las RSF significa que sus intereses están protegidos, su acceso al Mar Rojo está protegido, su contrabando e importación de oro desde Sudán está protegido. Y en general los intereses económicos y políticos en Sudán están protegidos. Sienten que con el ejército sudanés esos intereses no estarían protegidos, de ahí que apuesten todo a respaldar a las fuerzas de apoyo rápido. They put everything behind backing the rapid support forces. Bien, David, como sabes, los Emiratos Árabes Unidos han sido descritos como una potencia subimperial. Me pregunto si podrías desarrollar eso. ¿Qué significa ese término para los espectadores que quizás no estén familiarizados con ese tipo de descripción? Bueno, significa que operan bajo el paraguas del poder imperial. Por supuesto, ese solía ser Estados Unidos. Cada vez se está convirtiendo más en poder sionista. Y durante algunos años ahora hemos estado diciendo, creo que hace casi 10 años ahora, hicimos un informe sobre el lobby de los Emiratos Árabes Unidos, en particular en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, y mostramos cómo los Emiratos Árabes Unidos pudieron perseguir sus intereses en contra de los intereses del poder imperial británico, por así decirlo. Y los Emiratos Árabes Unidos han sido el aliado clave y el activo de la entidad sionista en toda la región de Asia Occidental. Por supuesto, han liderado a los saudíes. Los saudíes han sido mucho más discretos sobre ser normalizadores, pero los Emiratos Árabes Unidos los han liderado y han ido por delante en eso. Y la estrategia clave de los Emiratos Árabes Unidos ha sido, sí, por supuesto, avanzar en los intereses sionistas en general, pero también avanzar en los intereses antiislámicos. Así que la forma de Islam que se practica en los Emiratos Árabes Unidos, la forma oficialmente autorizada del Islam, es una forma degradada del Islam y que es un intento realmente de eliminar el Islam como la religión del área. Y por supuesto, eso es lo que hacen en todas partes. En Sudán, en el Reino Unido, intentan fingir que la forma de Islam que es practicada por la abrumadora mayoría de los musulmanes es una forma de extremismo musulmán. Está dirigido por los hermanos musulmanes o por Al-Qaeda e intentan socavarlo sobre esa base. Así que este es un Estado que opera en nombre de los sionistas. Tiene su propio poder y, por supuesto, está involucrado en su propia extracción de recursos, por ejemplo, en Sudán. Interesante. Ahmed, la guerra en Sudán lleva ya algún tiempo, ¿no? ¿Por qué crees que solo ahora la gente está empezando a prestar atención a lo que está pasando allí? Well, before that, there wasn't much footage coming out of... Bueno, antes de eso no salían muchas imágenes de Sudán sobre atrocidades. El pueblo sudanés es muy diferente al pueblo de Gaza. El pueblo de Gaza ha estado sobreviviendo a un genocidio o limpieza étnica y colonialismo de asentamientos desde 1948. Desde 1947 realmente, cuando comenzó la Nakba. Este conflicto sudanés es relativamente nuevo. Comenzó en abril de 2023. Así que en Gaza, la reacción de la gente cuando un avión deja caer una bomba sobre una zona residencial es sacar su teléfono para mostrarle al mundo exterior. Esa no era la reacción del pueblo sudanés, no era su reacción natural. Y también había mucho miedo, porque las RSF siempre estuvieron entre ellos. Ahora, la razón por la que eso cambió recientemente en Al-Fasher, por alguna razón, las RSF filmaron sus propias atrocidades. Si no hubieran filmado sus propias atrocidades, si esos videos no hubieran salido al mundo,
Sudán habría continuado siendo la peor crisis humanitaria del mundo, pero completamente ignorada por los medios de comunicación dominantes y la llamada comunidad internacional. Así que fue realmente un enorme error propio de las fuerzas de apoyo rápido, respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos, filmarse a sí mismos, disparando a personas, atacando mujeres, persiguiendo a mujeres. Si no lo hubieran hecho, habrían seguido siendo ignorados. Bueno, nuestro próximo informe describe por qué Sudán fue objetivo de Estados Unidos y la entidad sionista. Sudán ha estado durante mucho tiempo en la mira del imperio estadounidense y la entidad sionista. En 2007, el ex general del ejército de Estados Unidos, Wesley Clark, reveló el contenido de un memo del Pentágono de antes de la invasión de Irak en 2003. Describía los planes de Estados Unidos para el cambio de régimen en toda Asia Occidental y el norte de África. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. But why was Sudan on the list? Pero, ¿por qué estaba Sudán en la lista? Bajo el presidente Omar al-Bashir, quien gobernó Sudán desde 1989 hasta 2019, Sudán ofreció apoyo material a Palestina. Durante ese tiempo, Sudán fabricó armas y traficó ilegalmente a Gaza. Esto llevó a que Sudán fuera bombardeado por aviones sionistas en 2009 y 2012. Sudán también albergó algunos activos financieros de la resistencia palestina. Cuando Sudán se fracturó en 2011, el régimen sionista se apresuró a reconocer a Sudán del Sur y establecer relaciones estrechas con él. Está claro que la postura antiimperialista de Sudán era un problema tanto para Estados Unidos como para el régimen sionista. Por lo tanto, también era un problema para los emiratíes. Pero los Emiratos Árabes Unidos no son meramente un estado cliente de Estados Unidos. Se han convertido en una potencia subimperial por derecho propio. Después de la primavera árabe, los gobernantes emiratíes, por miedo a ser derrocados, comenzaron a reprimir a los revolucionarios islámicos dentro de los Emiratos Árabes Unidos y gastaron millones de dólares en el extranjero, haciendo lobby por políticas islamófobas. Esta política de desislamización y sionización sirvió como herramientas para la supervivencia política a largo plazo y la acumulación de riqueza y recursos. La relación de los Emiratos Árabes Unidos con Sudán es compleja. Siempre se opuso al apoyo de Sudán a Palestina y a los supuestos islamistas bajo Omar al-Bashir. Sin embargo, hacia el final de su mandato, el presidente al-Bashir permitió a los Emiratos Árabes Unidos usar sus fuerzas paramilitares de apoyo rápido contra los Ansarollah de Yemen. Para al-Bashir, esto no solo era lucrativo, sino que también era una forma de mostrar a Occidente que ahora estaba preparado para actuar en coordinación con el imperialismo contra el eje de la resistencia. Pero eso no fue suficiente para salvarlo. Cuando llegó el momento, en abril de 2019, los Emiratos Árabes Unidos apoyaron el derrocamiento de al-Bashir y, junto con Arabia Saudí, prometieron $3.000 millones en ayuda a Sudán. El respaldo emiratí saudí para el Sudán posterior a Bashir estaba diseñado para eliminar cualquier influencia pro-palestina o islamista persistente en el país. El conflicto actual en Sudán continúa encarnando esta lucha, aunque se ha complicado aún más por el contrabando de oro y la búsqueda de otros intereses comerciales emiratíes en el país. Bueno, David, acabamos de decir en el reportaje que el plan Neocom era hacer un cambio de régimen en 7 países en 5 años, incluido Sudán. Pero ese no era solo un plan estadounidense, quiero decir, también era el plan sionista, ¿no? Bueno, dices eso. Quiero decir, la forma en que lo haces descrito como un plan neocon es la forma en que supongo que muchos de nosotros lo hemos descrito. Gente de izquierda y centristas también, realistas en el análisis de política exterior. Pero cuando miras hacia atrás en esto, cuando dices, bueno, ¿quiénes eran los neocons? Los neocons, por supuesto, eran todos sionistas. Wolfowitz, por supuesto, el más famoso, uno de los defensores del proyecto para el nuevo siglo americano, y muchos de los otros sionistas que dirigieron el proyecto para el nuevo siglo americano entraron en la administración Bush. Así que, en retrospectiva, lo que estamos viendo aquí es que son los comienzos o una etapa razonablemente temprana de la colonización sionista de las capacidades administrativas del Estado estadounidense. Así que este es un plan neocon, sí, pero era un plan que ciertamente se trataba de desarrollar los intereses sionistas a través del mecanismo de usar el imperialismo estadounidense.
Claro, un escenario de la cola que mueve al perro, se podría decir. Pero Ahmed, ¿qué tan significativo fue el papel de Sudán en el apoyo a la resistencia palestina? ¿Y qué impacto tuvo esto en el aislamiento internacional global de Sudán? Fue significativo. Dicen que a través de Irán hacia Sudán, la resistencia palestina fue abastecida con logística esencial y algún armamento importante, pero eso tuvo un costo para el gobierno sudanés en ese momento. Sí condujo a su aislamiento. Sin embargo, aquellos que estaban comprometidos ideológicamente con la causa palestina habían abandonado el movimiento político sudanés hacía mucho tiempo. El Frente Nacional Islámico, que era Hassam al-Turabi y otros, Omar al-Bashir mismo era un hombre militar cuyo principal objetivo era mantenerse en el poder. De ahí que estuviera feliz de echar a Irán bajo el autobús y cortar relaciones y pivotar hacia Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Él sintió que si podía darle a Occidente lo que quería, sería aceptado en el redil. Pero como aprendimos con Gaddafi, después de que dio la mano a Tony Blair en el desierto, que una vez que eres enemigo de Occidente no importa lo que intentes hacer para apaciguarlos, eventualmente te atraparán y se desharán de ti. Son como la mafia en ese sentido. Pueden sonreírte en la cara, pero tus días están contados. Bueno, David, a algunas personas les sorprenderá saber que además de promover la sionización, los Emiratos Árabes Unidos también están involucrados en la islamización, ¿verdad? ¿Qué crees que hay detrás de esta curiosa agenda política? Bueno, comenzó, como decía el reportaje, con la primavera árabe y la amenaza que enfrentaron de demócratas dentro de los Emiratos Árabes Unidos, a quienes fantaseaban que estaban todos dirigidos por los hermanos musulmanes. Esta organización internacional increíblemente poderosa que realmente no existe. Esos fueron los orígenes y, por supuesto, lo usaron en su política exterior, por ejemplo, presionando al gobierno de David Cameron en el Reino Unido para que iniciara una investigación secreta sobre los hermanos musulmanes dirigida por un ex oficial del MI6, y eso fue deliberadamente fomentado por los Emiratos Árabes Unidos, amenazando con cancelar contratos de petróleo y armas en el Reino Unido. Esos son los orígenes de todo esto. Han estado a la vanguardia de impulsar la islamofobia en Asia Occidental, así como en Estados Unidos y el Reino Unido también. Bien, de acuerdo. Bueno, Ahmed, antes de ser derrocado, parecía que Omar al-Bashir se estaba acercando a Occidente, pero eso no lo salvó, ¿verdad? ¿Por qué fue eso? Intentó por todos los medios pivotar hacia Occidente, porque sintió que sus días estaban contados y sintió que si no lo hacía, seguiría la misma ruta que Saddam Hussein, que Muammar Gaddafi y otros, muchos otros. Pero Occidente no olvida, al igual que Muammar Gaddafi empleó a Tony Blair, de todas las personas, para que lo ayudara con su acercamiento con Occidente, no funcionó. Incluso financió la campaña presidencial de Sarkozy. Eso no funcionó, porque en lo que respecta a Occidente, tienen una memoria muy larga. Si hiciste algo que no les gustó en el pasado, te atraparán en el futuro. Y eso fue lo que le pasó a Omar al-Bashir. Vimos en 2019 como todos los medios de comunicación internacionales se activaron apoyando la revolución sudanesa. No significa que la revolución sudanesa no fuera genuina, pero la cantidad de atención que recibió fue precisamente porque Occidente también había acordado con el público sudanés que Omar al-Bashir tenía que irse. Ahora, desafortunadamente, tampoco acordaron que la dictadura militar de la que Omar al-Bashir estaba a cargo tuviera que desaparecer. Y es por eso que la lucha continuó después de la caída de Bashir. Es por eso que el ejército sudanés básicamente mantuvo el control del país. Y es por eso que vimos esta pelea que estamos viendo ahora, que son dos facciones del ejército que intentan buscar el control del país porque ambas no quieren el gobierno civil en Sudán. Bien, de acuerdo. Bueno, Ahmed, ¿hacia dónde crees que va a terminar esta guerra? Quiero decir, ¿es posible que los Emiratos Árabes Unidos sean presionados con éxito para que pongan fin a su apoyo a las RSF? No, no creo que los Emiratos Árabes Unidos sean presionados, porque la única persona que podría presionar a los Emiratos Árabes Unidos, la única entidad que podría presionar a los Emiratos Árabes Unidos es Donald Trump y Estados Unidos. Una llamada telefónica de Donald Trump y retirarían su apoyo a las RSF inmediatamente. Pero ¿por qué haría eso Estados Unidos? Necesitamos dejar
dejar de fingir que estas potencias, estas superpotencias actúan por moralidad, actúan por interés propio. La única forma en que esta guerra se detendrá es si Estados Unidos puede negociar un tipo de acuerdo de sumisión como el que firmó Congo con Ruanda. Y ese acuerdo fue: aseguraremos tu paz, pero tienes que renunciar a tus minerales, tienes que renunciar a tus recursos. Es un tipo de trato que Donald Trump intenta asegurar con Ucrania y Rusia. Aseguraremos tu paz, pero tienes que renunciar a tus minerales. Lo mismo en Sudán. Aseguraremos la paz, pero tienes que renunciar a tu oro, tienes que renunciar a tu petróleo, tienes que renunciar a la producción agrícola. Y así, si el general al-Burhan está dispuesto a hacer eso, entonces se asegurará la paz. Si no lo está, el fuego continuará. ¿Es realmente tan simple como eso? Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Quiero agradecer especialmente a nuestro invitado Ahmed Caballo por sus valiosas aportaciones. Si quieren seguir accediendo a este tipo de análisis, no olviden seguirnos en nuestras redes X, Facebook, Rumble y Telegram. Quedan todos invitados para una nueva emisión de Palestina Desclasificada la próxima semana, donde estaré nuevamente junto a nuestro experto residente David Miller, compartiendo más información y revelaciones que no escucharán en los grandes medios. Hasta entonces, soy Chris Williamson. Cuídense y hasta la próxima.